Bienvenida, bienvenido a este sprint sobre cómo reconstruir tus bases. Así como lo escuchas, vamos a platicar a lo largo de todo este mes, a lo largo de las próximas 4 semanas, cómo ayudarte a reconstruir tus bases para empezar a tener el crecimiento exponencial que quieres tener. ¿Por qué tus bases son tan importantes? Porque son tus fundamentos. Lo que son esas pequeñas cosas que haces todos los días, que ya sea que estén construyendo la persona en la que te vas a convertir o por el contrario, están destruyendo a aquella persona que quieres ser en un futuro. Todo suma, todo lo que estás haciendo todos los días está sumando. Vamos a platicar a lo largo de este sprint mucho, por supuesto, de crecimiento exponencial. Vamos a hablar mucho del efecto compuesto que esto tiene, es decir, qué necesitas hacer y qué necesitas hacer para tener ese crecimiento exponencial. Cómo ayudarte a implementar estas cosas, estas pequeñas acciones en las que día a día vas a ir sumando y vas a ir generando este efecto compuesto para poder convertirte en esa persona que quieres estar siendo. Y es por eso que esto va a ser tan importante. La mayoría de las personas habla de querer más motivación y vamos a platicar de motivación en este sprint. Sin embargo, en mi experiencia, muchas veces cuando la gente menciona querer más motivación, en realidad lo que están diciendo de fondo es que les gustaría ser más consistentes, más disciplinados o ser más perseverantes en lo que quieren estar haciendo. No es un tema simplemente de me gustaría estar emocionado o emocionada por lo que estoy haciendo, es un tema de cómo tengo la disciplina, cómo tengo la consistencia para moverme y jugar en el nivel en el que quiero estar. Y mucho de eso lo vamos a platicar en este espacio. Entonces, vamos a comenzar por hablar primeramente por cómo generar este crecimiento exponencial. Quiero que entendamos los diferentes tipos de crecimiento que podríamos estar teniendo a lo largo de todo este proceso para entonces llevarte a cuáles son esas acciones que te van a ayudar a generar ese efecto compuesto. ¿Cuál es el valor de estar haciendo esto? ¿Cómo empezar a generar este efecto compuesto para empezar a tener ese crecimiento exponencial? Vamos a hablar muchísimo también en este espacio, vamos a entrar a mucha más ciencia y vamos a hablar mucho de cuáles son aquellos neuroquímicos que necesitas tener consciente, que necesitas tener presentes en tu día a día para ayudarte a lograr lo que quieres estar teniendo. Vamos a hablar mucho de tu neuroquímica y por ende vamos a empezar a hablar de flow en este espacio. ¿Cómo empezar a obtener más flow? ¿Cuáles son los precursores de flow? ¿Cuáles son los precursores también de la motivación? ¿Cómo necesitas empezar a coordinarte y a generar esta estructura, estos comportamientos que te van a ayudar a tener el flow que quieres tener en tu vida para tener la motivación que necesitas y hacer que las cosas pasen? Después de eso nos vamos a mover a entender cuál es el reto correcto para ti. Muchas veces cuando queremos enfrentar algo nuevo, queremos trabajar en algo nuevo, queremos desarrollar algo diferente, no nos damos la oportunidad de entender realmente cuál sería el reto correcto para nosotros, que nos mantenga motivados, por supuesto, que nos mantenga con este deseo, con estas ganas de hacer que las cosas pasen, pero al mismo tiempo que evite que nos aburramos o que generemos ansiedad por lo que vamos a hacer. ¿Cuál es ese punto dulce, digámoslo así? En inglés es este sweet spot que nos va a permitir tener el reto justo para nosotros, el reto correcto, que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a mantenernos motivados, que nos va a ayudar a entrar en flow, sin caer de nuevo en estar aburridos, en estar desesperados, en estar con flojera, y por el otro lado evitando la ansiedad o el burnout. ¿Okay? Vamos a platicar mucho, por ejemplo, de cómo la norepinefrina es este neuroquímico que tú generas, eres una farmacia ambulante, como esa norepinefrina, si la sabes utilizar bien, puede generar emoción y si la generas en exceso puede generar ansiedad y cómo puedes aprender a regularla para ayudarte a mantenerte enfocada y teniendo este reto correcto. ¿Ok? Finalmente, al final de este sprint o de esta información, vamos a platicar mucho sobre cómo encontrar cuáles son los comportamientos correctos para ti. ¿Sí? Vamos a hablar de comportamientos 2.0, cómo empezar a generar no solamente esos hábitos, esas rutinas, esas prácticas que quieres tener en tu día, sino vamos a ver diferentes estrategias de cómo implementarlas para que empieces a tener esa consistencia, esas pequeñas victorias, déjame llamarlo así, que una vez que vayas avanzando en esto, te va a ayudar a que de forma consistente estés logrando aquellas cosas que quieres tener. ¿Ok? De nuevo, ¿por qué esto es tan importante? Porque en muchas ocasiones, muchas personas, no es que les falte motivación necesariamente, sino lo que está faltando es mucha más consistencia. Nos cansamos, nos aburrimos, nos desesperamos, no vemos progreso y entonces decimos, hey, no, esto no es para mí, esta meta que me puse no es para mí, o mi cuerpo no nació para hacer esto, o no tengo la inteligencia o la sabiduría tal vez
para lograr esto que me estoy proponiendo y quiero que sepas que las cosas no son así. Tienes esa capacidad para hacer que las cosas pasen. Lo importante es trabajar con las cosas correctas para ti, para hacer que esto funcione. Entonces, mucho lo que vamos aquí a platicar, de nuevo, es cómo podemos utilizar mejor nuestros recursos, porque en mi experiencia, en muchas ocasiones, sobreestimamos lo que podríamos hacer en un par de meses, lo que podríamos hacer en un año. ¿Cuántas veces no te ha pasado que a lo mejor dices, no, esta semana voy a hacer A, B, C, X, Y y Z, y sobreestimas todo eso? Y a la hora que te sientas a hacerlo, dices, wow, es mucho más lo que pensé que iba a poder avanzar y esto requiere mucho más trabajo, ¿cierto? ¿Te ha ocurrido? Sobreestimas, perdona, aquello que puedes lograr en un corto plazo. Sin embargo, asimismo, subestimamos lo que podemos lograr en un largo plazo, en 3 años, 5 años, 10 años. Subestimamos todo lo que podemos hacer. Y la razón es muy sencilla. No estamos configurados para pensar de forma exponencial. No estás configurada, no estamos configurados de origen para tener una mentalidad exponencial, para tener una visión exponencial. Pensamos de forma lineal. Estamos muy casados con esta idea de causa y efecto, y es si yo hago A, entonces voy a recibir A, si hago B, voy a recibir B, si hago C, voy a recibir C. No nos detenemos a pensar, ok, ¿qué pasa si hago uno? ¿Qué tengo que hacer para recibir 3, 5, 10, 15? Haciendo uno. Eso es crecimiento exponencial, eso es una mentalidad exponencial y es mucho lo que vamos a trabajar precisamente en esta idea de reconstruir tus bases, reconstruir tus fundamentos para ayudarte a hacer que esto sea una realidad para ti.